Bien, vamos a pasar a dejar a nuestro hermano Ariel, quien nos va a dar también algunas indicaciones en este momento para ya comenzar con este segundo tema. Hermano Ariel. Muchas gracias, pastor. Eh, Buenas noches, los saludo a todos en el nombre del Señor. Em, Me da gusto compartir con ustedes nuevamente esta tarde. Aquí donde yo estoy es de noche ya, y espero que, si el Señor lo permite, esta pueda ser una bonita experiencia para todos nosotros. Por lo menos para mí, el tener que preparar esto para compartirlo con ustedes me ha sido altamente provechoso. Eh, mien- Les pido que me den unos 5 segundos mientras me preparo para compartir la pantalla. Mm, ya, como siempre, pido si alguien me puede dar una señal de que se está viendo lo que, lo que estoy haciendo. Ya, muchas gracias. Mm, ok, creo que estoy instalado. Ya. Eh, Como había anunciado hace un minuto el pastor, posteriormente que terminemos este programa, vamos a subir tanto las diapositivas como los videos del evento grabado en la página del Ministerio Personal, del Ministerio, perdón, Ministerio Familiar, que tengo junto a mi hija y mi esposa. Ustedes pueden ver acá abajo en el logo de nuestro ministerio, y nuestro sitio web es exactamente ese nombre, .cl. Pueden visitar entonces nuestro sitio web en laverdadpresente.cl, y después que termine este seminario, es decir, después del próximo sábado, ustedes pueden acceder ahí, van a poder acceder a los videos que vamos a subir a YouTube. Los links van a estar en esa página, y también voy a subir ahí los archivos de esta presentación. Pero igualmente los motivo a que ustedes eh, saquen imágenes o fotografías de los textos bíblicos que podamos utilizar. El tema de hoy, como el pastor mencionó durante la oración, es Jesús y el sacerdocio. Hoy día vamos a hablar acerca de Jesús y algunos elementos del sacerdocio. Hay que ser realista, y es amplísimo. Cada vez que uno estudia esto, uno empieza a encontrar más y más detalles. Así que he tratado de sintetizar lo que pueda ser mencionado en la sesión de hoy. Lo primero que quiero hacerles pensar es en la ropa. La Biblia tiene muchos ejemplos de ropa. La ropa, al parecer, entrega ideas acerca de el tipo de persona o la experiencia que está pasando la persona, o los privilegios y las condiciones en las que vive una persona. Hay muchos ejemplos. De hecho, aquí puse solamente dos imágenes. Ustedes ven aquí a la túnica de José. Esa túnica especial destacaba el privilegio de José, el privilegio de ser el hijo preferido de Jacob. En la historia del lado es una historia un poco menos conocida quizás, es cuando los gabaonitas intentan engañar a José y el pueblo de Israel, y diciéndole: venimos de muy lejos, queremos hacer un pacto con ustedes, que no nos van a atacar, y ellos se disfrazan y vendieron la historia y lograron el engaño gracias a la ropa que tenían, porque la ropa transmitía la misma idea de su mensaje falso. Pero hay muchas otras historias donde se habla de ropa. Por ejemplo, recuerdo, en las hijas de David, hay una mención de que las hijas de David usaban ropa de colores que mencionaba que eran señoritas vírgenes de la realeza. La Biblia dice explícitamente que usaban esa ropa por esa razón. También nos podemos acordar de Juan Bautista, que pese a que era israelita, la Biblia destaca que se vestía completamente diferente al resto de los israelitas. Entonces, hay un patrón de que la ropa está intentando destacar la característica o algún elemento relevante de la persona que viste esta ropa.
Y quizás uno de los ejemplos más interesantes sea este contraste que encontramos en Apocalipsis. ¿Recuerdan ustedes una ropa en Apocalipsis? La de las dos mujeres. Tenemos dos mujeres en Apocalipsis y se destaca ampliamente, con detalles relevantes, la ropa. ¿Y por qué la ropa y lo que tienen es importante? Porque a través de la ropa podemos saber quiénes eran. Como ustedes saben, en el lenguaje profético, mujer siempre va a reflejar el pueblo de Dios, o un pueblo que dice ser de Dios por lo menos. Entonces, en Apocalipsis 12:1 tenemos a una mujer que está vestida del sol. Y nosotros sabemos quién es el sol de justicia. Y tiene una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Entonces, fácilmente identificable si esta es una mujer vestida con el sol de justicia, que está parada en una luz menor. Y como dice el apóstol Pedro, que esta luz menor nos lleva a una luz mayor, y está hablando de la palabra, de la profecía, está hablando Pedro, uno puede entender entonces de que esta luz menor tiene que ser la palabra de Dios. Entonces es el pueblo de Dios que está vestido con la justicia de Cristo. Quizás el concepto de justicia todavía no está explicado, pero lo voy a hacer hoy día. Y está parada sobre la palabra de Dios y además tiene el número del pueblo de Dios en su corona. Entonces, fácilmente identificable. Por otro lado, en Apocalipsis 17 tenemos otra mujer. En este caso, la ropa es distinta. La ropa es púrpura y escarlata. El color de la realeza por púrpura y el color de la sangre. Y además tiene joyas que van en armonía con esta ropa púrpura. Entonces tenemos a un pueblo de Dios que al parecer se dice ser pueblo de Dios, sin embargo está manchado en sangre y además vive en lo que una lujuria y riqueza. Y además, por ser poco, tienen en su mano una copa con las abominaciones de su fornicación. Y ustedes saben que ampliamente los profetas menores hablan que la fornicación representa el apartarse de Dios, el ser infiel a Dios. Así que este dice ser un pueblo de Dios, pero está manchado con sangre, no se viste con pureza y además destaca su infidelidad a Dios. Entonces, a través de la ropa, la Biblia nos dice cuál es el carácter de estas dos personas. Entonces, ahora vamos a ver el versículo de este día. Ayer vimos un salmo de David. Hoy día vamos a ver Isaías. El versículo de hoy dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es interesante entonces de que la Biblia sigue utilizando el concepto de vestimenta como algo que refleja una característica de la persona que la viste, y ahora está hablando de justicia, vinculando la justicia con ropa, y es lo que hace Dios. Dios viste con un manto de justicia. Vamos a ver entonces cuál es el rol de la ropa y la justicia en el sacerdocio. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es la tradicional ropa sacerdotal. En la imagen más de la izquierda, ustedes pueden ver que hay dos personas ahí vestidas. El de la izquierda viene a ser el sumo sacerdote y el de la derecha un sacerdote regular. Ustedes pueden ver los detalles de la vestimenta en Éxodo 28 y la verdad que hay muchas cosas que conversar. Si ustedes se preocupan de que no están viendo bien las letras del sacerdote que está abajo, no se preocupen porque yo tampoco puedo verlas. Era simplemente una ilustración, porque no vamos a hablar de todos los elementos de la ropa, por tiempo principalmente. Entonces, vamos a enfocarnos solamente en un par de elementos del sacerdote. Vamos a poner nuestro foco principalmente en el rol relevante para Cristo, que es el sumo sacerdote. Por eso vamos a hablar de la ropa sumo sacerdotal y vamos a poner nuestro ojo en dos elementos esta tarde. Vamos a ver eso que tiene en el pecho el sumo sacerdote, que se llama pectoral, y vamos a hablar de la primera capa de ropa que está utilizando, que es esa túnica blanca. Si ustedes se fijan, esta túnica blanca la tiene tanto el sumo sacerdote como el sacerdote regular. La diferencia es que el sumo sacerdote tiene sobre eso otras vestimentas, otros elementos importantes. ¿Ya?
Entonces, hablando acerca del pectoral, la Biblia dice de que el Señor indica a Moisés de que el pectoral iba a representar cada una de esas piedras preciosas, iba a representar a una tribu. Y de hecho tenía que tener el nombre de cada una de las tribus. Y es interesante ver que el simbolismo es tan plano, es tan fácil de seguir. Y se ponía esta pieza de ropa tan particular, con 12 piedras en el pecho, con los nombres de las 12 tribus, antes de entrar al santuario, al lugar santísimo. Es fácil pensar de que lo que está haciendo es poner un símbolo del pueblo de Dios cerca del corazón del sacerdote. Es fácil de ver esto, pero la Biblia también lo afirma. Fíjense, hay un salmo que habla acerca de que Jehová se acuerda, mantiene en su mente a su pueblo. Dice el Salmo 40:17, aunque afligido, yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y Malaquías utiliza un concepto incluso más lindo, dice, y serán para mí, hablando de su pueblo, especial tesoro. Y es por eso que Dios no dijo, háganme una letra por cada tribu, o un número, un símbolo por cada tribu, sino que decidió 12 piedras preciosas, porque para Dios su pueblo es especial tesoro. El número 12 va a representar, en este caso específico, a las 12 tribus, pero el número 12 va a representar siempre el pueblo de Dios. Por eso que el Señor elige 12 discípulos, por eso la Santa Ciudad tiene 12 fundamentos, 12 puertas, porque ese es el número para reflejar el pueblo de Dios, mencionar al pueblo de Dios. Y lo interesante de que el sumo sacerdote llevaba al pueblo, a su pueblo, en el corazón cuando iba a interceder, reflejando que eso es lo que está en la mente de Cristo cuando Él intercede por nosotros. Dejando ese símbolo entonces atrás, pasemos al siguiente, que es el que yo les quería comentar de la ropa de lino. Es ampliamente mostrado en la Biblia de que el lino blanco y la ropa blanca va a representar justicia. Apocalipsis nos dice de que el lino fino es las acciones justas de los santos. En este caso, los santos son los que han recibido esta ropa, esta vestimenta. Pero vemos de que vamos a ver más adelante de que es Dios mismo el que tiene esa justicia, no necesita vestirse de ella, sino que se visten de ellas los que van a representar su ministerio. Isaías 61:10 lo habíamos leído antes, donde habla del manto de justicia y las vestiduras de salvación. Con respecto a quién ministraba, quién cumplía el rol de sacerdote, lo comentamos rápidamente el día de ayer, al final de la lección de ayer. Éxodo y Números nos habla acerca de que Dios dice, de toda la tribu de Leví, voy a apartarme una porción, voy a apartarme una familia, y esta es la familia de Aarón. Antes de esto, como ustedes saben, no era necesario tener un servicio de sacerdotes. De hecho, un día posterior vamos a ver cómo el Señor dice, ya no voy a utilizar más a los primogénitos para que me sirvan, sino que voy a usar ahora a los levitas y a los hijos de Aarón para que me sirvan de sacerdotes. Esto pasa después que es sacado Israel de la tierra de Egipto y ya no es una familia, como dije ayer, ahora es una nación. Entonces, es una reorganización de esto. Pero es importante ver este asunto, que yo puse Éxodo 28 y Números 3 para que veamos que Dios aparta a la familia de Aarón para este ministerio, pero hay un elemento muy importante aquí en Números 3:10, que es el final del versículo, y dice, y el extraño que se acercare morirá. Es muy importante entender de que Dios es un Dios de orden y no tenemos el derecho ni la autoridad ni la capacidad de innovar o cambiar las cosas de Dios porque nos pueden parecer mejor, nos parecen más actualizadas o nos parecen que funcionan más acorde con nuestra cultura. Saben que si recuerdan ustedes la historia de Saúl, que hubo un momento cuando ya Saúl al final de su vida no estaba en muy bien estado espiritual,
había desobedecido a Dios. Dios le había dicho que destruyera a un rey y a su pueblo en particular y no dejara a nadie vivo, ni siquiera a los animales, y él no lo hizo. Y además ofreció él un servicio, un sacrificio, porque Samuel no llegaba. Se tardaba y él dijo, quiero dejar felices a los soldados que se están impacientando. Y Saúl, que no era levita siquiera, era benjaminita, no tenía autoridad para hacer esto. Y lo hace. Y llega inmediatamente Samuel y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Para Dios es muy sensible todo lo relacionado con la adoración. Y Dios había dicho explícitamente que nadie más podría hacerlo. Nadie más podría ejercer el sacerdocio fuera de Aarón. Yo voy a mostrarles ahora un texto que espero que no se asusten porque es muy largo. No lo vamos a leer completo, pero este texto es el que nos relata acerca de la instrucción que Dios le dio a Moisés sobre el apartar y el preparar a Aarón y su familia para el sacerdocio. Los primeros textos en amarillo habla acerca de cómo vestirlo, de lo que tenían que ponerle, pero después en blanco empieza a decir, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Ese es un asunto interesante, importante. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que ser ungido antes de comenzar su ministerio. Y, y uno dice, bueno, hasta aquí hemos hablado de que Jesús es sacerdote. Pablo dice es sacerdote. Y ya estábamos complicados un poco porque ya veíamos que Jesús tampoco es levita. Y vamos a hablar acerca de la orden de Jesús en el sacerdocio un día posterior, no hoy. Pero también uno puede decir, ¿y fue Jesús acaso ungido? Y Jesús fue ungido de hecho de mejor forma, porque cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, lo unge. No un símbolo como tenemos acá, porque este es un símbolo del Espíritu Santo, el aceite. Entonces ya no tenemos un símbolo de ungimiento a un sacerdote que está ejemplificando la obra de Cristo. Ahora tenemos a Cristo, el verdadero Cordero, y que serviría también como sacerdote, recibiendo el ungimiento del Espíritu Santo y no el símbolo del Espíritu Santo. Y por último, al final del texto dicen que el servicio del sacerdocio va a ser perpetuo. Y hay muchos textos que creo que algunos vamos a ver hoy, ¿sí? Que hablan de que el ministerio de Jesús es continuo y es perpetuo. Así que todos los elementos de lo que tenían relación con la obra de Aarón y su familia se van a ver reflejados en Cristo. Obviamente lo que podrían ser más interesante va a ser lo relacionado con el lugar, perdón, con el sumo sacerdote. No voy a leer estos tres textos, solamente lo quería mostrar de ejemplo que Hebreos 2, 17, 5 y 1 y 8 y 3 indican el mismo elemento. En otras palabras, Pablo está haciendo énfasis en esto que tiene que quedar bien claro, dice él en su carta, que Jesús es sumo sacerdote y su obra es expiar los pecados, es estar a favor de los hombres, es presentar ofrenda y sacrificio. Solamente que ya no eran simbólicos, sino que ahora es su verdadera sangre, es un verdadero sacrificio. Pero eso es lo que quería yo destacar de estos tres versículos de Hebreos. Pablo insistentemente dice en esta carta, Jesús es el sumo sacerdote. Es el que todos estábamos familiarizados desde que salimos de Egipto, le está diciendo a los hebreos, es en realidad la obra de Cristo. ¿Y se acuerdan que yo había hablado de la primogenitura? En Colosenses, Pablo dice que Cristo es el primogénito de toda la creación. Así que esa misma lógica que había antes del servicio levítico, donde el primogénito estaba encargado del liderazgo espiritual de la familia, Cristo cumple ese mismo rol. Y aquí quiero dejar algo claro para nuestros amigos que quizás les llame la atención este texto, porque se ha hecho discusión. En muchos lugares se discute acerca de este versículo que indica que Jesús sería entonces creado, quizás fue el primer ser creado, porque la palabra primogénito literalmente significa primer nacido, ¿cierto? Sin embargo, esa es una imprecisión al leer esto, porque sabemos que la Biblia mencionan varios primogénitos que no fueron los primeros en nacer. ¿Sí? Ustedes pueden recordar el caso entre Jacob y Esaú, pueden acordarse de que Rubén nació primero
Sin embargo, Judá era el primogénito. El concepto primogénito entonces va a estar diciendo que es el jefe, el encargado, la cabeza de la familia y en este caso de la creación. Y no nos puede caber duda de que Jesús es Dios y no forma parte de la creación. Juan 1 nos explica de que todo fue creado por Él y Él estaba desde el principio. Así que eso tiene que quedar claro, limpio en nuestra mente. Jesús es el representante de la creación. Él es la cabeza de la creación. No tiene nada que ver con haber nacido o haber sido creado, porque Jesús es Dios. Pero ahora pasemos ligeramente a otra dimensión de esto del sacerdocio, que es la motivación que hace Pedro, el llamado que hace Pedro. Pedro nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es muy importante este asunto porque está diciendo, ahora que Cristo está en el cielo, nosotros también tenemos una labor sacerdotal aquí en la tierra. Y esta labor sacerdotal no significa buscar un corderito, sacrificarlo, porque eso ya no cuenta más. Ya nos necesitamos otro cordero, no necesitamos seguir ese rito. Todo lo que sucedía aquí en la tierra ya no corre con respecto al santuario. Porque ahora, como dice Pablo, el santuario celestial es el que está en vigencia y en el cielo está el verdadero sacerdote con una verdadera sangre, ofreciendo un verdadero sacrificio. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, para empezar tenemos que buscar en qué consiste la obra sacerdotal, y eso nos va a dar ideas acerca de en qué consiste el llamado que Pedro le hace a su pueblo, le hace a los cristianos. Lo que no hay mucho que discutir ni que investigar es la primera expresión que Pedro utiliza después de real sacerdocio, nación santa. Los sacerdotes tenían que llevar una vida santa. No era cualquier rol, no era cualquier profesión ser sacerdote. El Señor exigía que llevasen una vida santa porque su vida iba a ser el ejemplo de la vida de Cristo. Entonces, esa es la primera dimensión acerca de este asunto. Pero hay otros elementos más. Por ejemplo, el mismo Pedro, pero en el capítulo 2, verso 5, dice que debemos ofrecer sacrificios espirituales. Y sacrificios espirituales no tiene que ver con algo metafísico o abstracto. Sacrificios espirituales tienen que ver con nuestra vida espiritual. Y aunque no se nos pide necesariamente ofrecer nuestra vida, porque nosotros vivimos en países donde no se nos persigue o no se nos lleva a la cárcel ni tortura por ser cristiano, mientras hay otros países que eso sí sucede, vivimos en una comodidad que nos hace cuestionarnos si estamos dispuestos a sacrificar un minuto para el Señor, una hora, un día para Dios, un poco de nuestros recursos monetarios, un poco de nuestros talentos, y es eso lo que forma una de las dimensiones de ser sacerdotes, el de ofrecer sacrificio a Dios. Y entonces nos está diciendo este texto de que como sacerdotes tenemos que ofrecerle a Dios un sacrificio. Pablo le llama, ¿se acuerdan ustedes? Sacrificio vivo, que es nuestra vida. Entonces, ofrecerle de nuestra vida, de lo que el Señor nos da. Pero saben, hay otras cosas más bien interesantes. Otras cosas que hace el sacerdote es la intercesión. Y miren lo que dice Pablo en Efesios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí. El versículo continúa, pero voy a dejarlo hasta aquí, porque el énfasis es de la oración intercesora. En otras palabras, ¿podemos interceder por otras personas? Claramente, el versículo dice que debemos interceder. Pablo dice, intercedan por los santos y háganlo también por mí. Entonces, forma parte de la dimensión una de las dimensiones de ser real sacerdocio, el interceder por nuestros hermanos. Y también podríamos hablar de otra cosa más. Aquí puse solamente 3 versículos que hablan de que los sacerdotes tenían que enseñar. Así que, como parte del real sacerdocio, nuestra labor también es enseñarle a otros lo que sabemos.
Y como habíamos leído en un texto anterior, eso que sabemos puede ser simplemente mostrarles cómo Dios me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Así que eso forma parte de lo que es el llamado de Pedro, de ser una nación de sacerdotes. Tenemos esa responsabilidad. Ahora vamos a pasar a un elemento relacionado con el sacerdocio, que es el sacrificio. Hay una cantidad importante de diferentes sacrificios y ofrendas y holocaustos. Vamos a tomar los dos principales para discutir esta tarde. El primero es el sacrificio diario. ¿En qué consistía, para nuestros amigos que no están familiarizados con esta idea? El sacrificio diario era un evento que ocurría 2 veces al día, uno en la mañana y uno en la tarde, donde el representante de la familia llevaba un corderito sin mancha, perfecto, lo llevaba al santuario. En el santuario ponía su mano sobre la cabeza y le transfería simbólicamente sus pecados a ese cordero inocente, que no había cometido ninguno de esos pecados. Y luego este cordero era sacrificado y puesto en el altar de sacrificio, como ustedes lo ven ahí. El sacerdote tomaba la sangre de este animal y entraba al lugar santo y asperjaba esta sangre en la cortina del santuario, en la cortina que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. De esta forma, la sangre que se llevaba hacia adentro simbolizaba el pecado que había sido perdonado, y este pecado era transferido al santuario. En el santuario se iba a quedar este pecado, pero el pecador podía estar seguro que su pecado había sido perdonado. Y es importante aquí, dentro de los textos que yo tengo en Éxodo 29, lo que tengo destacado es el concepto de continuidad en el servicio del sacrificio, en el holocausto. Dice que es un servicio continuo. Y esta palabra continuo va a ser muchas veces utilizada por Pablo para hablar del ministerio de Jesús. Muchas veces va a estar diciendo que Jesús ofrece perpetuamente, continuamente, que Jesús vive para ministrar continuamente. Entonces, eso es muy importante porque nosotros podemos tener fe de que no va a haber ningún minuto en que el Señor no esté intercediendo por nosotros. No hay ningún vacío. No podemos creer de que hay una situación donde yo voy al Señor Jesús y le digo, Señor, perdóname este pecado, y resulta que Jesús estaba en un break, estaba en un receso, y me quedo sin intercesor. Eso no existe. Es importante que el sacrificio se destacase, que tenía que ser continuo para que posteriormente nosotros podamos entenderlo, y Pablo así lo destacaba, que su ministración iba a ser continua, constante. Nosotros ya habíamos comentado esto desde la sesión anterior, porque es notable, no podíamos dejarlo pasar dentro de los fundamentos del santuario, que Jesús es el Cordero de Dios. Hay muchos textos que nos hacen pensar en esto. Tomé uno de Juan el Bautista, que fue el que vimos ayer, donde Juan el Bautista es la forma en que identifica a Jesús. Antes de haber hablado con él, fue lo primero que le dijo. Y luego hay uno de los textos en Apocalipsis que quise mostrar aquí, porque habla de que el cordero, que Juan, el apóstol Juan ve a un cordero como inmolado. Entonces ve el símbolo completo de Jesús. Que Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero el mismo apóstol posteriormente en Revelación en la isla de Patmos ve a este Cordero que ya había cumplido esa labor, porque Juan el Bautista, en el relato de Juan, ve a Jesús todavía sin haber sido inmolado, pero Juan, el apóstol, ya lo ve de esa forma cuando tiene esta revelación. Pero nosotros no nos puede caber duda el simbolismo entre Jesús y el Cordero del sacrificio diario. Y me voy a adelantar un poco para las sesiones posteriores de los días que vienen, pero es interesante de que hay, como les había dicho, hay 2 sacrificios, pero hay un sacrificio que es en la tarde, y Jesús murió exactamente a esa hora. Es muy interesante como proféticamente, básicamente, el santuario, el horario en que tenía que sacrificarse el cordero fue el horario en que Cristo expiró en la cruz.
y la Biblia y los apóstoles, perdón, los evangelios lo dicen así explícitamente, para que quede claro, a la hora del sacrificio de la tarde, cuando el corderito simbólico estaba muriendo, el verdadero Cordero de Dios también estaba muriendo, siendo sacrificado. Me estoy adelantando, porque eso era un tema que voy a revisar con más detalle en sesiones posteriores. Ok, este texto reafirma lo que yo ya había comentado, me lo voy a saltar. Y aquí, a modo de resumen, de los muebles que revisamos el día de ayer, todos estos muebles, la Biblia dice explícitamente que es un ministerio perpetuo, un ministerio continuo, que no se detiene. Acabamos de ver el del altar del sacrificio, pero el altar del incienso tenía que estar quemando incienso continuamente, tenía que haber pan continuamente en la mesa, se sacaba el pan añejo una vez a la semana y se volvía a poner pan fresco, siempre tenía que haber pan ahí y siempre tenía que estar alimentando la lámpara para que ésta no se apagara, porque el fuego tenía que estar, la lámpara tenía que estar funcionando continuamente. Y este texto ya lo habíamos visto varias veces, pero quiero poner énfasis ahora en la parte central, donde estamos hablando de la continuidad, donde dice que el sacerdote no tiene necesidad, perdón, Jesús no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Por eso es importante comprender cuál es la diferencia entre el santuario terrenal y el celestial. El terrenal, las cosas se repetían, había un ciclo anual, una vez al año había un día de la expiación, que es lo que vamos a ver posteriormente, y había todos los días un sacrificio, en la mañana y un sacrificio en la tarde, continuamente. Y el santuario en el cielo no funciona de esa forma. Es un único sacrificio y es una única vez que se ministra en el lugar santo y una única vez que se ministra en el lugar santísimo. Esa diferencia es muy importante a tener en mente. Una dimensión que también tengo que destacarla esta tarde es la naturaleza del corderito. El cordero debía ser sin defecto. Aquí puse 3 textos donde habla de esa característica. El cordero tenía que ser perfecto, sin defecto y sin mancha. Y uno puede decir, claro, el cordero representa a Jesús, Jesús tenía un buen carácter, un buen temperamento, uno puede pensar muchas características positivas de Jesús y decir, eso puede estar reflejando esa idea, pero es superior. La idea está mucho más arriba. Significa que Jesús no tenía pecado. Eso significa la perfección del corderito que se buscaba utilizar como sacrificio. Que Jesús estaba en una condición sin pecado. No se halló pecado en él. Aquí en Primera de Pedro, vincula a Jesús como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero hay un texto que es mucho más explícito que me gusta, que es de Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la definición. El cordero tenía que ser perfecto porque no tenía porque reflejaba a Jesús que no tenía pecado. Hay muchas cosas que me gustaría destacar de esto, pero hay unas partes de los profetas menores y mayores que mencionan que el pueblo de Israel se había desvirtuado y había empezado a utilizar cualquier animal para el sacrificio. Había utilizado animales enfermos, cojos, con heridas, y por eso para Dios esto era algo tan malo. ¿Por qué? Porque se dañaba el simbolismo, como cuando Moisés golpeó la roca 2 veces, cuando Jesús le dijo que solo tenía que hablarle para que diera agua, porque estaba destruyendo el símbolo que, que Dios había desarrollado, porque la roca ya había sido golpeada antes, ahora solamente había que hablarle para pedirle el agua viva. Entonces, cuando el pueblo empieza a temer menos a Dios y dice, vamos a utilizar el corderito que nos sobre,
estaban dañando el simbolismo del Mesías que ellos decían estar esperando. Deme un segundo. Había una idea, estoy retrocediendo un poco porque había algo que tenía en la mente y luego lo olvidé. Ya no importa, voy a avanzar. Y si me acuerdo después, lo menciono. Ok, hemos entendido entonces de que el Cordero perfecto, sin mancha, iba a representar a Cristo en su perfección de carácter. Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí. Esa condición tan elevada no es algo que el Señor no le haya pedido a su pueblo. Quiero compartir con ustedes dos textos de Pablo. El primero es Efesios 5:27, que dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vuelvo a utilizar el concepto mancha, en un solo versículo aparece 2 veces, y ya habíamos visto que era el concepto de pecado. Y eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Fíjense en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, hago énfasis en santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que es un llamado, así como vimos de antes el llamado de Pedro, del sacerdocio, aquí Pablo nos está haciendo un llamado de reflejar también el carácter de Cristo, de ser un pueblo de Dios sin mancha. Y ya hemos visto 2/3 del tema de hoy. Hemos visto la ropa sacerdotal, hemos visto el servicio de sacrificio diario, y ahora vamos a ver, probablemente es el evento más importante de todos los que vamos a ver, y es la fiesta israelita, hebrea, más importante, que es el sacrificio anual. Los detalles están en Levíticos 16, ustedes pueden revisarlo posteriormente. Esta fiesta ocurría exactamente el mes 7 y el día 10 del calendario hebreo. Y este día era un día de reposo. Puede caer en sábado, como puede no caer en sábado, porque es un día del calendario, como ustedes saben. Mi cumpleaños puede caer un día lunes o un día martes, dependiendo del año. Lo importante es de que este era un día de reposo, santa congregación, dice el Señor. Vamos a ver con detalle este elemento de las fiestas en otra sesión de esta semana. Pero, ¿en qué consistía esta fiesta? Este evento. Este es un sacrificio completamente distinto al anterior. En este caso, se consiguen 2 machos cabríos y se hace se echa suerte, porque uno de ellos 2 va a ser para Jehová, dice Levíticos, y el otro va a ser para Azazel o Satanás. Se toma el macho cabrío que va a representar a Jehová y toma este macho cabrío y es sacrificado. La sangre de este macho cabrío se lleva no al lugar santo, como había sido llevado antes, sino cruza la cortina que ustedes ven ahí entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote llega a la presencia misma de Dios que se mostraba sobre el propiciatorio o asiento de la justicia o el trono de Dios, que fue lo que comentamos el día de ayer. Y ponía la sangre de este macho cabrío en los cuernos del altar, luego salía, estoy saltándome muchos detalles, eso es verdad, luego salía y transfería, y aquí viene lo interesante, transfería los pecados que habían sido depositados en el santuario, en el lugar santo, en la cortina, transfería estos pecados al macho cabrío que iba a representar a Azazel. Y una persona designada llevaba a este macho cabrío al desierto, y en el desierto iba a morir en soledad. Un texto que se vincula con Apocalipsis, explicando a Satanás encadenado por 1000 años. Y además había otro elemento importante, que esa habitación iba a quedar completamente llena de incienso, una nube espesa de incienso. ¿Por qué? Por misericordia del sumo sacerdote, porque como iba a estar ahí la presencia de Dios, y la presencia de Dios es fuego consumidor,
el sacerdote, a través del humo del incienso, no veía completamente la presencia de Dios. Así que en misericordia de Dios, él estaba planificado de que esa habitación tenía que estar llena de incienso. Al mismo tiempo que todo este evento acontecía, el pueblo tenía que estar afuera escudriñando su corazón para comprobar que todos sus pecados hayan sido confesados. Esto es súper importante porque esta fiesta, dice Levíticos, es obligatoria. Todo el pueblo tenía que participar de este evento. Entonces, quienes no tuviesen pecados confesados y quienes no quisiesen participar de este evento, la Biblia dice serían cortados del pueblo. Sinónimo, eran muertos. Entonces, esto es muy importante porque de hecho, este evento es lo que bíblicamente conocemos como el juicio de Dios. Es el día de la expiación. Así que si ustedes han escuchado hablar del juicio de Dios, el juicio de Dios se refiere explícitamente al día de la expiación, pero en el cielo. Y vamos a estudiar eso, de hecho, mañana, cuando estudiemos Daniel 8:14. Entonces lo que está pasando aquí, este es un evento súper solemne. Todo el pueblo está con el corazón contrito y todos los pecados que habían sido perdonados habían sido alojados en el santuario, pero noten esto, los pecados no habían sido olvidados. A veces uno se confunde con esto porque la Biblia dice que los pecados son olvidados, que Dios olvida nuestros pecados. Eso es verdad. Solamente que por no estudiar el santuario, a veces nos confundimos y pensamos de que cuando yo pido perdón por un pecado, el pecado pasa por las dos etapas automáticamente, perdón y olvido. Y el santuario nos dice que esto no es así. De hecho, cuando estudiamos el juicio, y eso aparece también en Daniel y en muchas otras partes de la Biblia, habla de libros donde están memorias, donde están registradas las cosas de quienes han dicho que van a servirle al Señor, el pueblo de Dios. Así que hay un registro de los pecados. Son perdonados, pero quedan registrados. Pero el santuario nos dice que va a llegar un momento en que los pecados son completamente olvidados. Y pasa eso cuando los pecados son limpiados del santuario y puestos sobre sobre Azazel. Y como motivación quiero dejar este texto de Daniel 8:14, porque Daniel nos habla de cuándo el santuario será purificado. Y uno puede pensar de nuevo, ¿cómo eso de la purificación puede haber una contaminación, algo sucio en el santuario del cielo? Bueno, Pablo nos dice que sí, Pablo nos dice que tiene que ser purificado. Y aquí en Daniel nos va a hablar de cuándo comienza esta purificación. Quiero hacer el comentario acerca de esta cortina. Lo vimos ayer en Hebreos, cuando Pablo dice de que esta cortina que separa el lugar santo del Santísimo refleja la carne de Cristo, porque gracias a ella, gracias a la muerte de Cristo, esta cortina se abre para nosotros para que podamos acceder a la presencia de Dios. Hebreos 9:23 nos dice de que es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, es decir, hablando del cordero y hablando del macho cabrío. Dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En otras palabras, hay que purificar el santuario del cielo, pero con mejores sacrificios. ¿Por qué? Porque no es la sangre de un macho cabrío, sino que es la sangre de Cristo. Y quiero recordarles para nuestros amigos que quizás no se acuerdan de este evento, pero en Mateo 27 nos recuerda que cuando Jesús muere justamente a la hora del sacrificio de la tarde, se rompe el velo que estaba en el templo físico llevándose a cabo. Justamente a la hora en que el sacerdote estaba por sacrificar el cordero, el verdadero cordero muere. Y en ese momento el velo del templo se rasga en dos y la Biblia dice explícitamente que de arriba a abajo. ¿Por qué esto es importante? Porque era imposible que un humano lo hiciera. No estoy seguro de las dimensiones, traté de buscarlo, pero
en internet circula la idea de que la altura del lugar santísimo del templo de Herodes en esa época tendría que haber sido 15 metros, otros dicen 19 metros de altura, que era mucho más alto que de los aproximadamente 4 metros que tenía el altar del desierto. El punto es de que es claro que era imposible que un hombre hubiese subido y roto la cortina de arriba abajo. Y además, al romperse esta cortina, dejaba ver lo que había en el lugar santísimo, lo cual no se podía hacer porque la presencia de Dios estaba ahí. Por eso de que este simbolismo es tan fuerte para decir, mira, Dios mismo anuló el servicio del santuario con la muerte de Cristo, porque ahora el verdadero Cordero va a ir a ministrar el santuario celestial. Los textos de Hebreos que aparecen acá abajo nos recuerdan que Pablo define a Jesús como el sumo sacerdote que traspasó los cielos y que tenemos ahí en él a un sumo sacerdote para que nos represente. Bien amigos, hemos llegado al final de la sesión de hoy. A modo de resumen, ¿qué es lo que vimos hoy? Hablamos de la ropa del sacerdote. Yo quise aquí poner un recuerdo de que el lino blanco que llevaban los sacerdotes es parecido al manto de justicia que Dios quiere que nosotros llevemos. A propósito de esta ropa, cuando uno habla de ropa y de justicia, nuestra mente tiene que ir inmediatamente al Edén, porque en cuanto Adán y Eva fueron injustos, en cuanto ellos pecaron, se sintieron desnudos, perdieron la ropa. Y en ese momento se hacen ropa por ellos mismos. Y esta ropa que se hacen ellos mismos no es suficiente para presentarse delante de Dios. Porque cuando Jesús les dice, ¿dónde están? Ellos dicen, estamos desnudos y nos escondimos. Y ellos estaban con ropa, solo que habían hecho su propia ropa. Y esa es la típica condición humana cuando nosotros intentamos crear nuestra propia justicia. Ellos fueron creados con la justicia divina, pero la perdieron. Y es interesante que hubo que hacerse un sacrificio, porque Dios los vistió. Y con esa ropa pudieron presentarse delante de Dios, y esa ropa provenía de un sacrificio, porque era piel de un animal. Así que es claro que la ropa va a significar justicia, y la ropa que da a Dios, ese manto de justicia que habíamos leído en Isaías, y por eso el sacerdote se vestía de blanco, demostrando que el verdadero sacerdote tenía justicia propia, que es Jesús. Vimos también el servicio del sacerdote, vimos que Jesús es el sacerdote, que él ministra, y que también recibimos un llamado a ministrar, como lo vemos en el sacrificio diario. Pedro nos hace un llamado a ser sacerdotes, y Pablo nos hace un llamado a llevar vidas santas como debían llevar los sacerdotes. Y terminamos el estudio de hoy con el sacrificio anual o día de la expiación, que lo vamos a revisar en más de un día, de hecho, de las semanas que vienen. Yo quiero motivarlos entonces a que puedan participar en las sesiones que vienen. Y antes de pasar a la última sección de hoy, vamos a tener una parte musical. Así que yo voy a sacar mi pantalla